Hola, bienvenidos a esta segunda lección de la sección de la Biblia su palabra. En esta ocasión vamos a tener ya evidencias concretas de que los libros que tenemos nosotros en nuestras manos, que se compilan en la Biblia, son libros que no se le ha agregado ni quitado nada, sino que son muy cercanos a lo que escribieron los autores originales. Comencemos. La fe cristiana depende de dos columnas que la sostienen, como lo hemos dicho. Una es Dios existe y la otra es la Biblia, su palabra. Siguiendo con esta segunda sección de la Biblia, su palabra, hoy nos toca analizar la prueba textual. O sea, la prueba textual es la que nos garantiza que las copias que tenemos hoy en día tienen una elevadísima similitud con los documentos originales, que ya no se cuentan con ellos porque fueron destruidos, se fueron destruyendo en el tiempo. Empecemos por el Antiguo Testamento. ¿Cómo sabemos que el Antiguo Testamento que tenemos hoy es muy parecido, preciso, con los libros que se escribieron inicialmente allá hace miles de años? Bueno, en el caso del Antiguo Testamento, las escrituras hebreas, tenemos unos grupos de gentes talmudistas y masoretas que eran los encargados de hacer las copias de los libros del Antiguo Testamento. Ellos eran muy cuidadosos porque copiaban lo que ellos decían era la palabra de Dios y por lo tanto no se podían equivocar en la copia. Y como estos materiales eran perecederos, se iban rompiendo con el uso o se iban ensuciando, y entonces eso ellos temían que fuera a cambiar el significado de alguna palabra, y eso sería alterar lo que Dios dijo a través de su escritura. Entonces ellos iban haciendo copias, y cada vez que hacían una copia, la copia que le precedía la destruían, ya sea la quemaban o ya sea la enterraban, para que no vaya a ser que se queda por ahí, va un poco alterada porque tiene algunas arrugas o suciedades o tiene algunos hoyitos o algunas rasgaduras, y alguien puede tomar eso y cambiar el significado por esas cosas. Entonces era destruido. Ellos eran sumamente celosos. Tan celosos que tenían reglas para no equivocarse cuando estaba copiando un libro de otro. Ellos decían, ninguna palabra o letra debe escribirse de memoria. Habían familias que se dedicaban a esto y lo hacían tantas veces que se lo aprendían de memoria. Bueno, tenían una persona atrás supervisando de que no escribiera sin estar viendo, ni lo escribiera de memoria, porque en la memoria no se puede confiar. Entonces, aunque yo me supiera de memoria un texto, tenía que verlo por allá y venir a escribirlo en esta nueva copia. No se podía, no se permitía escribir de memoria. Entre cada consonante tenía que intervenir el espacio de un pelo o de un hilo, porque un espacio mayor puede pasar esa consonante a la siguiente palabra, y eso podría ser confusión. Y entre cada sección había el espacio de 9 consonantes, y entre cada libro 3 líneas. Eran como estándares que ellos tenían. Además, usaban sumas y complicadas operaciones aritméticas y matemáticas para verificar los resultados de las copias. Entonces asignaban a las letras, las palabras, números. Y hacían estos complicados algoritmos para validar que el resultado era el mismo de la copia del que estaban, del que tenían antes. Si no daba el mismo resultado, destruían la nueva copia que habían pasado meses haciéndola y empezaban de cero. Entonces imagínense ustedes el trabajo tan grande y tan minucioso que se hacía para conservar la escritura hebrea. Tenemos un evento que tal vez es uno de los eventos más importantes de la historia de la arqueología. Y es que en el año 47, allá en Israel, en un lugar que se llama Qumran, se hallaron lo que después se denominó y se hizo muy famoso, los rollos del Mar Muerto. Ahí estaban en unas cuevas, en unos cántaros muy bien conservados en el desierto, los libros del Antiguo Testamento y otros libros más, y entre ellos estaba el libro del profeta Isaías, que es uno de los profetas mayores, y ese libro estaba completo. Esos rollos eran cuidados y guardados por una secta de los judíos que se llamaban los esenios, que datan aproximadamente del año 125 a.C.,
Y el libro del profeta Isaías se tomó y se comparó con la copia más antigua que se tenía en ese momento, que era el año 1000 después de Cristo. Era la copia más antigua que se tenía del libro de Isaías, y se hizo una comparación de ambos, del que se encontró en el Mar Muerto y del libro del profeta Isaías del año 1000. El texto del año 1000, ya pasado el tiempo, llamado el texto masorético, es en forma de libro, de códex, no es en forma de rollo, porque eso se fue modificando en el tiempo. Claramente, todavía no, hoy en día no vemos las escrituras en rollos. Cuando empezó a usarse el formato de libro, que se llama códex, o el códice, como se le dice, el códice de Isaías, esa copia temprana del año 1000 después de Cristo, que estaba en forma de libro, se compara con el rollo del profeta Isaías que se encuentra allá en Qumran, en los rollos del Mar Muerto. Y salvo por algunos modismos que los masoretas fueron adaptando en el tiempo, imagínense, esos dos eran exactos. Todo lo que decía uno, lo decía el otro. Habiendo esa cantidad de años en el medio, y solo Dios sabe cuántas copias se produjeron ahí en el camino que fueron destruyéndose en el tiempo. Entonces uno dice, bueno, ese gran celo que tenían los masoretas y los talmudistas, pues dio resultado. Lo que tenemos hoy es lo que teníamos, o lo que los autores bíblicos escribieron. Y después tenemos todo el tema de arqueología, particularmente del Antiguo Testamento, pero hay mucha arqueología del Nuevo Testamento, que al principio del siglo XX mucha gente dudaba porque habían ciudades y pueblos que se mencionaban en el Antiguo Testamento que no aparecen en los eventos arqueológicos de la época. Claramente no estaba la tecnología que tenemos hoy para hacer esas investigaciones y excavaciones, pero sin embargo la tecnología avanza, la arqueología también, y resulta que hoy, salvo 2 o 3 o 4 excepciones, se han podido identificar todos los pueblos y ciudades que se mencionan en el Antiguo Testamento. Eso es providencial. Tan es así que los arqueólogos modernos usan la Biblia como referencia para investigar zonas arqueológicas, aún los arqueólogos ateos. Porque se tiene tanta confiabilidad, tanta confianza en la precisión del Antiguo Testamento que aún arqueólogos ateos la usan. Ahora veamos la veracidad del Nuevo Testamento. Y hoy a nosotros nos corresponde, como buenos estudiantes que practicamos el pensamiento crítico, ir a buscar y preguntarnos lo que es válido preguntar. Hoy contamos con copias fieles a los originales, a los libros originales. ¿Estos documentos originales son veraces? En otras palabras, yo puedo confiar en esto. Jesús, que claramente es la figura central del Nuevo Testamento, lo que dice el Nuevo Testamento de él, lo dijo Jesús. Lo que dice que dijo Jesús y lo que dice que hizo Jesús, Jesús lo hizo. Porque, mis queridos hermanos y amigos, de esto depende que nosotros nos acerquemos al Nuevo Testamento confiando que es la palabra de Dios inspirada. Porque si es así, estamos absolutamente seguros que lo que el Nuevo Testamento dice que Jesús dijo, Jesús lo dijo. Y lo que el Nuevo Testamento dice que Jesús hizo, Jesús en verdad lo hizo. Ahora tenemos un gran reto, no solo con los libros del Nuevo Testamento, sino con todos los libros antiguos. Todas las obras de los filósofos clásicos, todas las obras de historia allá antiguas, que no se cuentan con los documentos originales, porque los documentos originales estaban escritos en materiales perecederos y se destruyeron. Entonces hay que confiar en las copias que se fueron generando de esos originales y en las copias de las copias y así sucesivamente. Eso suena poco confiable y por eso se inventó un sistema de validación de documentos antiguos que se llama la prueba textual. De hecho, ese es el nombre de esta lección del curso. Y ese sistema de validación de documentos antiguos
¿Qué nos dice? Bueno, lo primero, cantidad de copias de manuscritos. A mayor cantidad de copias, mayor la confiabilidad que se tiene. El segundo criterio es la fecha más temprana. O sea, entre más cercano sea la producción de la copia a cuando se produjo el original, mayor confiabilidad tiene la copia. Entonces ya tenemos dos criterios. Mayor cantidad de copias, más credibilidad. Más cercanía de la copia a la fecha en que fue hecho el libro original, mayor credibilidad. Lo tercero es que además las copias no es que se conservaron perfectamente. Tienen hoyitos y tienen rasgaduras y tienen cosas. Entonces también le vamos a dar más credibilidad a los manuscritos más precisos. Y finalmente vamos a estar buscando referencias externas de terceros que sean contemporáneas a los manuscritos. A ver, si no los tenemos, y si tenemos algunas referencias externas validando lo que sí tenemos, eso le da mucho mayor confiabilidad a la copia que tenemos. Entonces son esos 4 criterios que se aplican a todos los documentos antiguos. Esto no es de exclusividad de la Biblia, ni mucho menos. Y ahora vamos a ver algunos datos relacionados con eso. Empecemos por cantidad de copias de manuscritos. Y pasemos por en copias completas estamos hablando, pasemos primero a analizar los clásicos griegos. De las obras de Aristóteles tenemos 5 copias. De las obras de Platón, las tetralogías de Platón, tenemos 7. Y del historiador Heródoto tenemos 8. De Eurípides tenemos 9. Y de Demóstenes tenemos 200. Es del que más tenemos. Entonces, bajo este criterio, es más confiable las copias que tenemos de Demóstenes por la cantidad de copias que los otros que tenemos ahí arriba, porque Demóstenes tiene, los documentos históricos de Demóstenes tienen 200 copias. Bueno, el Nuevo Testamento completo tiene 9.000 copias. Por lo tanto, supera en mucho cualquier clásico griego que tengamos, que el que más tiene son las obras de Demóstenes con 200. Entonces, si confiamos en que lo que tenemos de Demóstenes hoy es muy parecido a lo que Demóstenes escribió en su época, y tenemos 200, si somos objetivos en el análisis, tenemos que tener mucha más confianza en los libros del Nuevo Testamento que tenemos hoy, que tenemos 9.000 Nuevos Testamentos completos. Ese era el primer criterio. El segundo criterio era la fecha más temprana. O sea, si tenemos una copia, la copia más antigua que tengamos, ¿cuánto tiempo transcurrió desde que el autor original escribió su documento y la fecha de la copia más temprana que tenemos? Y claramente, entre más cercano es la fecha de la copia a la fecha en que se escribió el documento original, mayor confiabilidad. Entonces vamos a aplicar otra vez lo mismo a los textos clásicos griegos. Las obras de Eurípides, la copia más temprana que tenemos es de 1500 años después de que Eurípides escribe sus obras. Las de Aristóteles 1400 años después. Las de Heródoto 1300, las de Demóstenes 1300. Las tetralogías de Platón, la copia más temprana que tenemos es del año 1200. No tenemos una copia más temprana. El Nuevo Testamento completo, tenemos copias de 250 años después de que se escribe el último libro. Y de forma parcial, tenemos copias de 100 años después. Inclusive, no hace mucho tiempo, se descubre un pergamino, que vamos a ver más adelante, una pieza de un manuscrito que se cree que es del año 100 del Evangelio de Juan, y por tanto se tienen escasos 5 años después de que fue escrito el original de ese pequeño fragmento del Evangelio de Juan. Voy de regreso. Si en las universidades, en las bibliotecas, tenemos los documentos de Eurípides o Aristóteles o de Demóstenes, y le damos la confiabilidad que le damos, porque eso es lo que se usa para enseñar en las universidades, y tenemos esas fechas tempranas de esas copias, imagínense, el Nuevo Testamento es mucho más temprano que cualquier copia temprana que se tenga de los autores griegos. Y tenemos que ser objetivos en este análisis.
Ahora vamos a los manuscritos más precisos, y esto se facilita mucho porque hay vacíos en los textos de los manuscritos más antiguos que tengamos, de las copias más antiguas que tenemos, que se les ha llamado lacunae, que es donde hay un espacio vacío, hay un hoyito, o se rasgó el manuscrito y no sabemos qué era lo que estaba escrito ahí. Entonces, lo que hacen los estudiosos es que hacen enmiendas de conjeturas, o sea, esto por contexto debió de haber habido aquí tal letra, tal palabra, tal conjunto de palabras. Y es así como van completando los libros para llegar a ser más precisos. No se asusten, esto es común, porque ya vimos que no se tienen muchas copias de los documentos antiguos. Por eso, el Nuevo Testamento tiene manuscritos más precisos por la cantidad de copias que se tienen. Entre todos, si sumamos, tenemos más de 25,000 textos parciales de una o más hojas, completos, pedacitos. Y no necesariamente todos tienen esas rasgaduras u hoyitos en los mismos lugares. Entonces, armar el documento completo para ser escrito y enseñado es muy sencillo, porque tenemos muchísimos documentos. Eso convierte al Nuevo Testamento en el manuscrito más preciso de todos, porque se puede armar con muchísima facilidad. Veamos un ejemplo de cómo ocurre esto. El papiro 46, se llama el P46, contiene la carta de Pablo a los Corintios desde el capítulo 11, versículo 33, hasta el 12, versículo 9. Eso tiene el papiro. Y luce así, como lo ven ustedes. Ven, ahí en el centro tiene un hoyito que no se sabe qué letra iba ahí, y abajo tiene toda una sección perdida. Está rasgado, así se encontró. Y uno diría, ¿ahora cómo hago yo para completar esto? Bueno, usando esa técnica, porque tenemos tantas copias, entonces lo transcribimos y nos vamos a ver otros manuscritos del mismo libro. Entonces, por ejemplo, allí dice en el hoyito que está ahí, leemos traducido, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi y ahí faltó la letra, y dice se perfecciona en la debilidad. Uno diría, pero eso es muy fácil, ahí va una D. Sí, si hacemos esa enmienda de conjetura, pero no hace falta, porque tenemos otros manuscritos que tienen en diferentes lugares hoyitos. Por ejemplo, el manuscrito número 2 dice, y ahí tenemos un hoyo, que en el de arriba estaba la palabra me. Pero en el segundo manuscrito no está la palabra me, pero resulta que sí está la D que faltaba en el primer manuscrito. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y después tenemos me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder, y se queda sin lo demás. Se queda sin, se perfecciona en la debilidad, que es la sección perdida ahí abajo. Pero esa sección estaba en los otros manuscritos que están arriba. Y entonces podemos completar la idea completa. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces los manuscritos, con tal cantidad que tenemos, pueden llenar esos lacunaes, generando así el Nuevo Testamento o ganándose el título del documento antiguo más preciso. Por encima, por mucho, de los documentos de los clásicos griegos. Y finalmente, la cuarta prueba que habíamos dicho son las referencias externas contemporáneas. Allá por el año 303 habíamos hablado de Diocleciano, ¿se acuerdan? Que era un tipo feroz que quería destruir los cristianos y su libro, ¿verdad? Y la Biblia y el Nuevo Testamento, y entonces hizo una campaña para destruirlo todo. Y digamos que Diocleciano dijo, lo logré. Bueno, resulta que hay un grupo de gentes llamados los padres de la iglesia que primero fueron discípulos de los apóstoles y después discípulos de los apóstoles y después discípulos de los apóstoles. Y todos ellos escribieron cartas, libros y cosas de su propia autoría. Pero resulta que ellos en esas cartas, libros y cosas citaban libros del Nuevo Testamento. Citas de una parte, citas de otra, al punto que hay 32.289 menciones de documentos del Nuevo Testamento en sus escritos.
solo faltaron de mencionarse 11 versículos de todo el Nuevo Testamento. ¿Eso qué nos dice? Que aunque no tuviéramos ninguna copia, podemos usar todas estas referencias externas y reconstruir casi en su totalidad, salvo 11 versículos, todo el Nuevo Testamento. No existe, de nuevo, un documento antiguo con tantísimas referencias externas contemporáneas como el Nuevo Testamento. Entonces ahora sí tenemos que decir, bueno, Jesús dijo lo que dijo e hizo lo que hizo. ¿Se acuerdan que dijimos? Necesitamos tener confianza de que lo que tenemos en la mano, que lo que Jesús dijo en realidad lo haya dicho y lo que Jesús hizo en realidad lo haya hecho. Y tenemos dos grupos de fuentes. Llamémosle la fuente interna, que son los 4 evangelios que narran la vida de Jesús. Los 4 evangelios desde diferentes perspectivas nos dicen qué dijo y qué hizo. Narran enseñanzas, actos milagrosos y son testigos. Hay gente que dice, pero es que ellos son testigos. ¿Por qué descalificarlos? Ellos escribieron lo que vieron. Y lo más curioso es que cuando ellos escribieron lo que vieron, fue tan temprano que habían otras personas que habían estado allí y que pudieron haberse opuesto a lo que ellos escribieron, y resulta que no hay un solo documento antiguo que nos muestre que hubo alguien oponiéndose o alguien haciendo contención a lo que escribieron Marcos, Lucas, Mateo y Juan. Pudiendo hacerlo, porque además, en esa misma época, durante el siglo I, todos ellos fueron perseguidos por los mismos hebreos. Entonces, ¿cómo es que nadie genera un documento o un conjunto de documentos que se oponga a lo que ellos escribieron? No se podía porque los testigos estaban vivos. Si alguien decía, no, es que eso de que Jesús multiplicó los panes es mentira, se levantan 3,000 tipos y dicen, no, yo comí de ese pan. Y yo estaba ahí, yo lo vi. Porque eran contemporáneos, era de la época. Estos libros no se escribieron de forma escondida mucho tiempo después. Se escribió estando los testigos vivos. Entonces tienen un grado de confiabilidad altísimo. Y por si fuera poco, tenemos otros que no son de los internos, no son de los evangelios, que son Tácito, que es un historiador romano del siglo I, que atestigua la muerte de Jesús, y Josefo, Flavio Josefo, fariseo, historiador judío, de allá del año 70 y pico, que registraba los milagros, la muerte y la resurrección de Jesús. Y eso está en los anales de la historia del Imperio Romano. Y claramente esas son obras que hoy en día son públicas, se adquieren en librerías y se pueden consultar las veces que se desee. Por lo tanto, a modo de resumen, el Antiguo Testamento se copió minuciosamente y tenemos confianza que lo que tenemos hoy es lo correcto. El Nuevo Testamento se copió abundantemente también. Sabemos que no hay documento antiguo con más copias que el Nuevo Testamento, no existe. Y sabemos que no hay documento antiguo con más cercanía de la copia más temprana al original que el Nuevo Testamento, tampoco existe. Tampoco hay documento antiguo con manuscritos más precisos que el Nuevo Testamento y claramente no hay documento antiguo con más referencias externas tempranas que el Nuevo Testamento. Eso lo que hace es que la evidencia en favor de que el Nuevo Testamento que tenemos hoy es sumamente cercano al Nuevo Testamento que escribieron los autores originales es abrumadora. Por encima de cuando aplicamos la prueba textual a otros escritos y documentos de la época. Entonces, si nosotros aceptamos como válidos, por ejemplo, las tetralogías de Platón, y los usamos para enseñarlas en las universidades, y somos objetivos y aplicamos exactamente el mismo método al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento, por mucho, supera las tetralogías de Platón y cualquier otro documento histórico, y por tanto, si somos objetivos, tenemos que obligarnos a aceptar la validez del Nuevo Testamento. Y por eso podemos concluir, sin temor a equivocarnos, que el Nuevo Testamento es confiable. Dando como un hecho que es confiable, en nuestra siguiente lección vamos a ver versiones y traducciones de la Biblia, porque hay muchas Biblias.
Hay muchas versiones, se han hecho algunas traducciones de algún estilo, otras de otro estilo. Vamos a ver a fondo en la siguiente lección esa variedad de Biblias que tenemos para tener claro cuál Biblia escoger o cuáles Biblias escoger, cuáles estudiar y con cuáles de ellas nosotros elegimos que Dios nos hable. Mis queridos hermanos y amigos, muchísimas gracias por el ratito que le han dedicado a esta lección. Sinceramente les deseo a todos ustedes, de parte de nuestro Señor Jesucristo, 1000 bendiciones. A todos, muchísimas gracias.